Bueno, a mi derecha, como les decía, está Joaquín Navajas, que es profesor investigador de la Escuela de Negocios de la Universidad de Itela, también es investigador del CONICET en el Laboratorio de Neurociencia, es licenciado en Física de la UBA y doctor en Neurociencia por la Universidad de Leicester de Reino Unido. Joaquín, ¿qué es la neurociencia? ¿Qué es la neuroeconomía? La neurociencia es el estudio del sistema nervioso, desde entender cómo partecitas de las neuronas interactúan molecularmente o químicamente, hasta lo que más comúnmente llamamos neurociencia, que es lo que se llama la neurociencia cognitiva, que es tratar de entender cómo la mente humana emerge de la actividad de miles y millones de neuronas. Puntualmente la neuroeconomía es la incorporación de estas nociones de neurociencia cognitiva al análisis económico, a tratar de entender cómo las personas tomamos decisiones de índole económica, cómo pensamos bajo riesgo, cómo pensamos el dinero, cómo interactuamos con otras personas para negociar, por ejemplo, y eso es lo que se conoce académicamente como neuroeconomía. Y ahora nos vamos a meter de lleno en eso en un ratito nomás. A mi derecha, Javier Carrique, es director comercial de Red Hat. Él es contador por la Universidad de Belgrano y tiene un diploma ejecutivo en planeamiento estratégico por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Está en Red Hat desde el 2017 y tiene un cargo regional con operaciones en Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por estar acá. Red Hat se caracteriza por lo que se llama open source. Correcto. O código abierto, que es software, por supuesto. ¿Qué es, para el que no está en tema, el código abierto? Bueno, el código abierto es una forma de escribir código, de construir software totalmente colaborativo, donde son las comunidades, y cuando hablo de comunidades no hablo de personas físicas, empresas que aportan ideas y códigos a determinados proyectos. Hay muchísimos proyectos de código abierto a nivel mundial, y lo que hace Red Hat es tomar los más significativos o los que ve que tienen un uso empresarial y comercial y los transforma en consumibles para empresas a nivel mundial, ¿no? Entonces lo que nosotros decimos es que somos una empresa de software empresarial con un sistema de construcción colaborativo a través de las comunidades. Y ahora nos vamos a meter de lleno también en esa colaboración y el mundo de los negocios. A mi izquierda, Julián Sudera, él es director de marketing de Corteva para el Cono Sur desde 2016, pero en realidad está en la empresa desde el año 2000, ¿no? Cuando era Dow. Cuando era Dow. Porque se fusionaron Dow-DuPont, de ahí surgieron 3 compañías. Y Corteva es la parte agrícola de esa fusión. Exactamente. ¿Y qué foco tiene Corteva y cómo aplica la innovación? Bueno, Corteva tiene un foco en lo agrícola y lo interesante de esta fusión que nos permitió reescribir un montón de situaciones de las legacies anteriores. Entonces hoy tenemos una compañía nueva con una visión hacia el agro diferente, donde podemos poner al productor, al consumidor, donde la innovación es parte constante de qué podemos brindar hasta esa cadena un poco más amplia, no solo concentrada en un productor. A su izquierda está Graciela Sicchia, ella es directora de innovación del Grupo Insud, es miembro fundadora también de la Cámara Argentina de Biotecnología, presidente del Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Unión Industrial y miembro del directorio del CONICET. Además es doctora en Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué es la biotecnología? Y la biotecnología es la producción de bienes o servicios utilizando organismos vivos y sus partes, que puede parecer una definición muy rara, pero veamos lo tradicional, el pan o el vino, que están obtenidos a través de levaduras, esos son organismos vivos, y más modernamente, cuando nos hacemos análisis o tenemos que tomar un medicamento, eso en vez de ser por ejemplo, bueno, dijimos que no íbamos a hablar de fútbol, los dos somos de Boca, no, pero bueno, Messi y el tratamiento de la hormona de crecimiento humana, eso no era extractivo desde el cerebro de los humanos, sino obtenido a través de la producción por biotecnología con una bacteria que se le introduce un código genético para que pueda sintetizar hormonas. Y así tenemos a este Messi que ha crecido a una altura muy buena para ser un genio en el fútbol. Parece ciencia ficción, pero todo esto ya es real, digamos. Sí, no, es absolutamente real. Es hoy. Joaquín, hablabas del comportamiento y la llegada de nuevas tecnologías. ¿Cómo impacta esas tecnologías en el comportamiento de las personas?
Bueno, la tecnología puede impactar obviamente de modo positivo y podemos estar mucho más interconectados, podemos tener reuniones de trabajo con personas que están a una distancia que no podríamos tenerla cara a cara. Pero también tiene un lado B que obviamente sobre el cual hay que hablar, que es la hiperconectividad y un tema del cual se habló ya en este día, que fue el tema de tener que tener una respuesta inmediatamente, ¿no? Y el tema de estar totalmente conectado todo el tiempo. Y por lo que sabemos de la neurociencia, por ejemplo, de cuestiones que son importantes para los negocios, como la creatividad, sabemos que la creatividad necesita un momento de descanso, un momento del cerebro necesita estar durante un segundo en modo introspectivo, es decir, estar mirando hacia adentro, poder estar desconectado del bombardeo sensorial al cual estamos sometidos constantemente. Y eso es algo que la hiperconectividad y el exceso de tecnología hoy está jugando cada vez más en contra. Por otro lado, en las dinámicas de trabajo estamos totalmente bombardeados también por eternas y cada vez más y más reuniones de trabajo en equipo, justamente por la posibilidad de conectarnos con personas que están a la distancia y esperando que en ese brainstorming surja creatividad y a veces eso no es así, a veces está sobrevalorado. Por eso la tecnología tiene un costado positivo para cómo funciona el cerebro, pero también tiene su lado B, su lado negativo, en este caso tentando contra la creatividad. Javier, hoy se habla mucho de economía colaborativa y se lo asocia a empresas como Airbnb, Uber y todo eso. Pero en el software la colaboración llegó mucho antes, ¿no? Sobre todo en el caso del código abierto. ¿Cómo impacta esa filosofía de la colaboración en el negocio puntualmente y qué le puede enseñar a otras industrias que lo aplican? Sí, como bien vos decís, Ignacio, la colaboración es la esencia del código abierto, ¿no? Donde hoy el software no es desarrollado porque una empresa determina que las funcionalidades de determinada aplicación tienen que ser X, sino que surgen de la comunidad, surgen de abajo hacia arriba. Entonces son los usuarios, en definitiva, los que están creando sus propias aplicaciones o su propio software, su propio código. Eso es totalmente colaborativo y lo que trae a la mesa es todo un ambiente que se traslada a las empresas a través de la cultura. Por ejemplo, nosotros en Red Hat nos denominamos como que tenemos una cultura muy abierta donde esa colaboración, ligada a lo que decía Joaquín recién, es lo que permite la innovación. La innovación viene de las distintas visiones y opiniones que tienen las distintas empresas que aportan ese código. Y eso es lo que da una velocidad constante. Nosotros en Red Hat, nuestras versiones de software, nuestras soluciones, tienen muchos medios release por año, a diferencia de soluciones propietarias o que son realizadas por una empresa con su departamento de investigación y desarrollo, que por ahí esa evolución se da mucho más larga en el tiempo. Y hoy lo que trae esa colaboración a las empresas está un poco ligado a lo que hablamos o lo que se hablaba al principio por Nicolás y por Carlos Pérez, lo que es el desvío hacia el destino, ¿no? Donde hoy esa innovación que trae el software de código abierto le permite a las empresas desarrollar, equivocarse rápidamente y volver a crear. Entonces constantemente estoy cambiando hacia donde tengo que ir en función de lo que me pide el usuario, que es un poco la esencia de lo que hoy llamamos transformación digital. No es ni más ni menos que dar una respuesta al usuario como centro del negocio hoy en día, ¿no? Entonces eso es lo que trae hoy un poco el software de código abierto. Llevado a las empresas es una cultura colaborativa donde se lidera por conocimiento, no hay un líder formal muchas veces. Cuando hablamos de grupo de trabajo lidera el que tiene el conocimiento en ese momento y son estructuras mucho más chatas donde nada, se dejan de algún lado las jerarquías, ¿no? Las jerarquías tienen que existir porque estamos en empresas formales, pero los proyectos colaborativos o de transformación digital son transversales en la organización y se requiere que se deje trabajar en silos. Entonces es ahí donde el código abierto aporta a generar esa transversalidad en la organización y que se trabaje un poco, estábamos escuchando desde atrás lo que decía Gali de esas mesas de trabajo ágiles, ¿no? Un poco ese es el espíritu del código abierto que trasvasa a las organizaciones de esa manera, llevando esa manera de trabajo a las empresas. Julián, en el caso de ustedes, ¿cómo es esa relación con el productor? ¿Hay un ida y vuelta? ¿Hay colaboración?
ellos aprenden de ustedes, ustedes aprenden de ellos. Eso desde siempre, la ida y vuelta con el productor siempre se dio, y ahora lo divertido y lo que agrega complejidad es que empezamos las colaboraciones transversales, ¿no? O sea, hoy la realidad, la que tiene producido un productor, digamos, se hizo un poco más compleja, donde hay un consumidor que está diciendo al productor cómo quiere que se produzca lo que va a comer en un par de semanas o días después de que sale de ese campo. Ese productor tiene que tomar un montón de decisiones, hay un montón de información para tomar decisiones. Hoy se le agrega desde imágenes satelitales, desde análisis de suelo de una forma automática, desde obtención de datos constante para la toma de decisiones de ese productor. O sea, cómo va a comercializarlo, si va a hacerlo de una forma diferente. O sea, hoy ya la tecnología, la innovación se metió adentro de ese campo. Inclusive años atrás la biotecnología. La biotecnología ya en el agro tiene más de, casi 30 años. Entonces, pero todavía la biotecnología se había puesto dentro de una semilla y era algo más común en la vida del productor. Hoy, la verdad que el productor tiene que lidiar con un montón de información, y creo que el rol que tenemos nosotros es en esto, ¿no? De ayudarlo, de brindarle y de buscar, ¿no? Y empezar a buscar un montón de agentes colaboradores que uno pueda atraer, llevarle al productor para que haga mejor y más fácil las cosas. Graciela, en tu caso sos directora de innovación de Grupo Insud. Y para el que no sabe, Grupo Insud tiene desde laboratorios, tiene producción audiovisual y tiene también agronegocios. ¿Cómo es innovar, digamos? ¿Qué es innovar? ¿Qué tiene en común innovar en tres cosas o más tan distintas? Bueno, nosotros siempre tratamos de trabajar en grupos, que es bastante difícil, digamos, en un grupo en donde hay unidades de negocios tan disímiles, creamos algo que nos gustó llamar el Club de la Innovación, que en realidad empieza por lo básico, que es conocerse en vez de solamente intercambiar mails, sino que hacer algo, digamos, cara a cara. Todavía me acuerdo la primera reunión cuando vino la gente de la productora de cine, que por ejemplo, hoy tenemos Odisea de los Giles en los cines, y él dijo: para mí todos ustedes son los que hacen biotecnología, los que hacen la editorial o los del campo, son todo lo mismo. O sea, para él, desde el audiovisual, para lo demás es todo lo mismo. Entonces, ¿cómo haces para no ver a lo otro, o sea, ver solamente lo tuyo? O sea, empezar a mirar, entender la mirada distinta. Digamos, nosotros siempre tratamos de trabajar de esa manera colaborativa, ¿no? O sea, que en los equipos haya mirada diferente, no solamente los gerentes o los directores, sino esta cosa de, sí, obviamente la jerarquía, pero con gente muy especializada, tener atención a los jóvenes y en los últimos tiempos también la noción del tiempo. En la Argentina parece que los tiempos fueran bíblicos, el mundo se mide en otra velocidad, y entonces también estos cambios que son muy difíciles, y sobre todo cuando las organizaciones son grandes, son mucho más fáciles las pequeñas, de ponernos metas concretas y cercanas, no tantas reuniones. Usamos mucho también la cosa digital para que la gente no tenga que estar viajando de las provincias, o sea, nos comunicamos, pero vía plataformas y todo vamos viendo, ¿no? O sea, en lo que es científico hay cosas mucho más difíciles, como obtener un medicamento, entonces ahí los tiempos tienen que ser mezclados con lo regulatorio. A veces uno quisiera que las cosas fueran más rápidos, pero las autoridades regulatorias que velan por la salud de todos nosotros ponen otros tiempos, pero hay otras cosas mucho más fáciles de innovar, ¿no? O sea, el tema es la convergencia, que es un poco lo que veníamos charlando. A mí me gusta hablar de convergencia tecnológica, a veces hasta queda antiguo hablar de biotecnología. Creamos la Cámara Argentina de Biotecnología en el 2011 y hoy, si me preguntara, yo diría, bueno, a lo mejor sería una Cámara de Bioeconomía o de Economía basada en el conocimiento, porque todas las ramas de la ciencia
se están intercambiando, O sea, a la hora de pensar en el futuro, biotecnología, nanotecnología, no hay una que va a prevalecer, sino que vos ves como una convergencia. Yo de creo que muchas lo que va a tecnologías. atravesar todo es lo digital, ¿no? Digamos, vos hoy, si estás en una compañía farmacéutica, tenés que ver lo que se llama salud digital. Alguien va a tomar un medicamento, pero tiene en su teléfono una aplicación que le dice cuánto caminó, qué comió, o un dispositivo que va a medir la glucemia y entonces sabe cuándo tiene que tomar. O sea, lo digital va a cruzar todo. Y nosotros hicimos un buen ejercicio como empresa con la Ley de Economía del Conocimiento, porque tampoco conocíamos muchos a los del mundo del software, y entonces hicimos un gran grupo de gente que está invirtiendo en ciencia y tecnología y en conocimiento, y nos dimos cuenta que tenemos mucho más en común que lo que pensábamos. Joaquín, y en esto de la transformación, sobre todo en el mundo de los negocios, ¿cómo vive la gente los cambios abruptos, las disrupciones desde la explicación de la neurociencia? ¿Cuánto hay de explicación del ADN, de lo científico, y cuánto de lo cultural? No, sin duda es una mezcla de ambas. O sea, no se pueden aislar componentes biológicos de componentes culturales en ningún experimento formal. Se sabe que tiene que haber alguna componente, por ejemplo, se sabe que hay componentes genéticas y sustratos biológicos a patologías como que tienen que ver con la ansiedad, por ejemplo. Pero obviamente también están moduladas por las culturas organizacionales, digamos, también, ¿no? En el caso si estamos hablando de trabajadores. Entonces, distintas personas lógicamente van a responder de manera distinta ante la misma situación y ante cambios abruptos y sobre todo en el dominio de lo tecnológico. Si me preguntas, por ejemplo, si estas culturas organizacionales pueden ser moldeadas o pueden ser cambiadas, sí, porque están formadas por medio de hábitos y los hábitos son moldeables. Entonces, digamos, se puede hacer algo para trabajar sobre el estrés o la ansiedad que pueden llegar a sentir los trabajadores en un contexto. En el caso de ustedes, digamos, a la hora de transformar, o vienen los clientes y te piden, bueno, quiero enfrentar la transformación digital. ¿Cómo hacen? ¿Qué es lo primero? ¿Es una transformación cultural también? Evidentemente, sí, va de la mano. Primero lo que hay que hacer es entender cuáles son los objetivos que persigue el cliente, ¿no? Y dentro de ese proceso, la tecnología es algo que está dado y está para utilizarse, pero dentro de estas dinámicas que hablamos de esta transversabilidad y de la agilidad y la velocidad, eso requiere un cambio cultural muy importante, que es lo que hace que los proyectos, en definitiva, sean exitosos entre las organizaciones. Entonces, nosotros, una vez identificada cuáles son los objetivos que persigue el cliente dentro de este proceso de transformación digital, sea cual sea la industria, trabajamos en 3 aspectos, que es obviamente la tecnología, todo lo que tiene que ver con los procesos, pero muy fundamentalmente todo lo que tiene que ver con los cambios culturales que lleva ese nuevo proceso, esa nueva forma de hacer las cosas, que es ahí donde generalmente se falla, ¿no? Nosotros hicimos un estudio junto con el Harvard Business Review a 700 clientes globales de la compañía, donde más del 55% indicaron que el no éxito de los proyectos que encararon tenían que ver con aspectos culturales, cuando solo el 30% hablaron de que estaba ligado a aspectos netamente tecnológicos. Entonces, eso habla un poco de la importancia de encarar proyectos de transformación en 3 dimensiones, ¿no? La dimensión de la tecnología, la de los procesos y obviamente la cultural, que en definitiva es la que conlleva y la que hace la que involucra a las personas para que esos procesos en definitiva sean exitosos. Julián, ¿cómo imaginas al campo del futuro y a la alimentación del futuro? Mira, el campo del futuro, y ato con lo que escuchamos hoy en el arranque del pronóstico, está en constante cambio. O sea, y la verdad, ¿cómo me imagino cómo es ese punto B que decían hoy? Es muy difícil concretar ese punto B. Hoy sí te puedo decir que es un hecho el crecimiento de los productos biológicos, es un hecho que la robótica está a la vuelta de la esquina como utilización adentro de un campo. La fuerza que está tomando el consumidor en direccionar cómo se tiene que producir algo, eso está con mucha fuerza dentro del productor, y el productor tiene que estar pensando no necesariamente cuánto voy a hacer,
sino pensar qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer y qué calidad tiene que tener eso. Entonces, el punto B es muy difícil llegarlo, pero sí el campo va a ser y creo que va a ser lo divertido para todos los que estamos vinculados con el campo, va a ser un gran centro donde se va a unir un montón de todo esto que estábamos hablando, ¿no? Un montón de sistemas, un montón de software, un montón de tecnologías de imágenes, la mecánica, digamos, hoy el tractor ya es un hecho, el control remoto, y ya hay tractores que andan completamente autónomos. Hubo una hectárea en Inglaterra que se produjo sin una sola intervención de una persona. Entonces, todas esas tendencias que uno va viendo en un montón de rubros, porque el campo va desde la mecánica, desde lo biológico, desde los sistemas, la parte económica, no deja de ser una actividad económica. O sea, toda la innovación de fintech, y hoy ya es un hecho, hay un montón de fintech financiando al agro. Entonces, lo lindo de esto va a ser que vamos a poder tomar de un montón de áreas innovaciones, y el productor o el campo, más el argentino, que más del 50% es menos de 45 años, tiene una gran velocidad de la toma de innovación. Cuando ve que la innovación tiene una respuesta inmediata desde lo productivo, lo económico, desde la facilidad para hacer algo, cuando lo ayuda a tomar una decisión, lo toma muy rápido. Entonces, como también desecha, ¿no? O sea, claro. Entonces hay que ser muy rápido para aprender y apagar. Cuando no funciona, no funciona. Cuando lo quiere, hay que seguir creciendo. Y lo nuevo de todo esto es esto de, me gustó la analogía, no saber a dónde va. Entonces todo el tiempo tenemos que estar proponiendo cosas, ¿no? Entonces ahí va a estar el gran desafío, ese campo del futuro. Graciela, hablaba él un poco de fintech y ustedes son una gran empresa, pero te llevo al ecosistema de emprendedores, de aceleradoras. ¿Qué tan importante es para el desarrollo de los negocios del futuro, sobre todo en materia de biotecnología y todo esto, que se fomente a los emprendedores? Es crucial, es fundamental. Nosotros en estos últimos años tuvimos un buen marco regulatorio, que es la Ley de Emprendedores. Tenemos también la Ley de Biotecnología y nos falta ahí nada para reglamentar la Ley de Economía de Conocimiento. Recursos humanos con muy buena base tenemos infraestructura, y lo que empezó a pasar, que antes no ocurría en la Argentina, es la aparición de estas aceleradoras que eran más vinculadas con el software. Los del software fueron tan vivos que le dicen tecnología al software y chau, los otros que hacemos otras. Entonces yo digo, bueno, hay aceleradoras de base científica tecnológica, hay 3 en la Argentina, y en los últimos 2 años, por lo menos en GRIDX, que la Cámara Argentina de Biotecnología ha apoyado a través de la constitución de algunos miembros de la Cámara, hicieron un fondo de inversión. Hay 20 startups que son el maridaje entre investigadores del CONICET o del INTA o de las universidades con emprendedores de negocios muy jóvenes. Bueno, en La Nación salió el domingo uno, ADN Emprendedor, Franco Goitia, 24 años, digamos, son chicos muy jóvenes, con muy buena formación de los negocios, jovencísimos, con energía, dedicados y apasionados 24/7 a eso, y ese maridaje está dando lugar a las nuevas empresas de la Argentina. Estas van a ser las futuras pymes que se piensan con impacto global. El mercado argentino es chico, entonces esas juegan desde su creación pensando en el mundo. La semana que viene en Mendoza nosotros hacemos BioArgentina. Invitamos siempre a alguien inspirador, en este caso el fundador de IndieBio, que es Arvind Gupta, que es la aceleradora de biotecnología más importante del mundo en Silicon Valley. Y también lo empardamos con los nuestros, porque van a estar startups de base científica argentinas para mostrar que esto es posible. Así que yo soy, en ese sentido, muy optimista. Y la última... Sí. Tomando el guante. La realidad es que el software, de vuelta, sigue siendo una tecnología transversal sobre la cual se apoyan el resto de las innovaciones en las distintas industrias, ¿no? Biotecnología, agrociencias, neurociencias, a través de modelos matemáticos, modelos de inteligencia artificial, interconectividad, Big Data, que es muy importante para lo que es agroscience. Entonces, en definitiva, es una gran plataforma a través de distintas soluciones y aplicaciones sobre las cuales se apalancan las innovaciones en las distintas tecnologías. Entonces, y la última para cada uno, porque ya nos corre el tiempo, cortita. ¿Qué es el futuro para vos desde la neurociencia?
¿Qué es el futuro de la neurociencia? El futuro va a estar acompañado con el perfeccionamiento de las técnicas de neuroimágenes. Las técnicas de neuroimágenes, existe una iniciativa, por ejemplo, en los Estados Unidos, un proyecto llamado BRAIN, en el cual se está avanzando hacia poder medir la actividad de todas las neuronas de un cerebro de un mamífero para que luego pueda llegar a ser el cerebro de un humano y en simultáneo, digamos, poder medir todo lo que nos está pasando, lo más íntimo, lo más profundo de nuestra mente, nuestra conciencia, y eso va a venir acompañado de un montón de cuestionamientos éticos, de qué vamos a hacer con eso, qué cuestiones vamos a tener que controlar por parte de las empresas y los gobiernos para que se use responsablemente toda esa información, todo ese Big Data, pero que ese Big Data sea lo más profundo de nosotros mismos. O sea, vamos a tener que empezar ya mismo a hacernos preguntas acerca de la ética de los datos neuronales. En un tuit, ¿qué es el futuro para vos, Javier? Y el futuro desde lo tecnológico es open source, que es hacia donde están yendo la mayoría de las empresas, a abrir su código y a la colaboración. Y de lo tecnológico per se es la masificación de las distintas cosas que vemos con unas aplicaciones muy específicas, es la masificación de la aplicación de esa tecnología. En una palabra, el futuro para vos. El futuro, cambio constante. Sí, vas a hacer un tuit cortito. Muy bien. Graciela. Para mí el futuro es la convergencia tecnológica con el cuidado del medio ambiente, los nuevos alimentos, o sea, todo mucho más pensando en la huella que vamos a dejar. Y te diría que el futuro es hoy, porque lo que yo estoy viendo es que hay mucha gente, van a tener algunos ejemplos hoy a la mañana, que ya está pensando en sustituir cosas que contaminan por producción amigable, sustentable. Yo creo que ese es el futuro. El futuro es hoy, lo dijo Graciela. Muchas gracias a todos por estar hoy con nosotros.